Ayer, por mayoría de votos, por 8 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia pues determinó que sí tienen pues que sí tienen la posibilidad, digamos, el derecho de revisar la reforma al Poder Judicial. No se han manifestado en el fondo, no han dicho si esta reforma está bien, está mal, si la anulan, si la mantienen, etcétera. Simplemente, entre comillas, simplemente se manifestaron 8 de los ministros y ministras para revisarla. Se manifestaron a favor de revisarla. ¿Quiénes acusan golpe de Estado? Una posibilidad de golpe de Estado. Pues ya lo sabemos, las ministras López Obradoristas, las ministras que abiertamente se han dicho morenistas. Lenia Batres dijo esto. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional reformador. Bueno, es Lenia Batres, la ministra morenista. Bueno, evidentemente ella misma lo ha manifestado en público y bueno, es innegable. Y esto dijo Yasmín Esquivel. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación. Bueno, golpe de Estado, acusan las dos ministras a favor pues, de los proyectos del gobierno, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Javier Martín Reyes es abogado constitucionalista, hablamos siempre con él en estos temas. Javier, qué gusto saludarte, buenos días, abogado. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muy amable, gracias, Javier. A ver, antes de entrarle al tema y lo que significa la votación ayer de la Suprema Corte, ¿esto podría dar pie a un golpe de Estado? No, a ver, yo te diría, a mí me parece una postura francamente irresponsable por dos razones, Azucena. La primera, porque ni siquiera en este momento la Corte o la mayoría de los ministros se ha pronunciado abiertamente sobre si se puede analizar o no la reforma. Déjame ponerlo así. Lo único que decidió la Corte es que posiblemente a través de este artículo 11 de la Ley Orgánica podría resolverse esa consulta que presentó un grupo de personas juzgadoras. Hubo quien se adelantó, ciertamente, ¿no? La ministra Lenia Batres, Yasmín Esquivel, la propia ministra Loreto Ortizal, dijeron, no, eso es imposible. Y luego del otro lado, hubo quien sí más o menos fue adelantando la posibilidad de que probablemente sí, pero hubo otros que fueron extremadamente prudentes, Azucena, en el sentido de decir, a ver, aquí nada más estamos viendo si esto es notoriamente improcedente, no lo vieron notoriamente improcedente, y ahora tendrá que ser otra ministra u otro ministro quien ya analice los alcances de este artículo 11 de la Ley Orgánica, nos diga si sirve o no sirve para impugnar las reformas constitucionales, y más importante aún, si dicen sí a la primera pregunta y dicen sí podemos analizar la reforma, luego ver si hubo problemas con la reforma, tanto en la forma como en el fondo, es decir, en el procedimiento legislativo. Correcto. O ya en su contenido, ¿no? Entonces, yo te diría, es un pronunciamiento todavía muy preliminar, prácticamente de trámite, y que ellas digan que esto ya es un golpe de Estado constitucional o un golpe de Estado, que es una postura golpista, pues a mí me parece francamente una exageración y al mismo tiempo una irresponsabilidad. Absolutamente de acuerdo, Javier Martín Reyes. Ahora, en síntesis, ¿qué decidieron los ministros y las ministras? Vamos a revisar si hay alguna falla en el proceso, si hay una falla de fondo, y después, en todo caso, abogado, si entiendo bien, vendría ya una decisión respecto a si se intenta echar atrás o no la reforma al Poder Judicial.
Exactamente, o sea, yo te diría, ahorita, ¿qué es lo que va a pasar, Azucena? Bueno, el asunto se retorna, es decir, se le va a pasar a otra ministra o otro ministro, y a quien le toque el asunto tiene que contestar dos preguntas. La primera es, a ver, estas consultas que están en la ley orgánica, ¿nos sirven o no nos sirven para impugnar una reforma constitucional? Correcto. Ya de entrada hay tres que dicen que no. O sea, digamos, tanto Yasmín Esquivel como Loreta Pues sí. Ortiz como Lenia Batres dicen no. Ahí se necesitaría una mayoría de ministras y ministros que digan, oye, nosotros pensamos que sí. A ver, ¿y luego cuál es vendría esa lo más- mayoría? ¿Qué número? Mira, como son consultas, yo te diría, en principio se necesitan 6 votos Bien. nada más, porque aquí no aplica la regla de los 8 votos. Pero luego hay una segunda pregunta que es, a ver, ¿la reforma viola o no viola el procedimiento legislativo? ¿La reforma viola o no viola la independencia judicial, la separación de poderes? Es decir, ahí va a haber una enorme cantidad de cuestiones jurídicas que se podrían resolver. Y luego, Azucena, habría incluso una discusión, si llegaran a la conclusión, por ejemplo, de que sí hubo vicios en el procedimiento o que sí hay problemas de fondo. Y yo diría, y ahí sí habría una pregunta interesante, relevante, que yo creo que no tiene una respuesta obvia, que es, ¿qué efecto se le podría dar a esa decisión? Quizá la medida más fuerte podría decir, pues invalidamos, expulsamos del ordenamiento esta reforma. Yo creo que eso tiene sus complicaciones jurídicas. Quizá se podría decir, la reforma hay que interpretarla de esta manera para que no viole la independencia judicial, separación de poderes, los planteamientos que ahí estén. Quizás se podría decir, a ver, estas disposiciones no se van a aplicar, pero te digo, yo creo que ahí, déjame ponerlo así, el abanico de posibilidades que se abre es todavía muy amplio. Yo no me atrevería a decir ni siquiera que haya consenso, ¿no?, en las posiciones preliminares que se fueron exponiendo el día de ayer, incluso dentro de los 8 votos. Entonces, yo creo que sí hay que estar muy al pendiente, Azucena. Es una decisión muy importante, sí, sin duda, porque pues había ministras, ya lo platicamos, que simple y sencillamente querían decir, vamos a cerrar la puerta. Hubo 8 que dijo, no cerremos en principio la puerta, la pero posibilidad claro, de reflexión, como dijo uno de los ministros, ¿no? Pues vamos a reflexionar, por lo menos. Y además yo te diría, otra de las cosas que también se dijo, yo creo que el ministro Lainez lo dijo muy bien, démonos la oportunidad de discutirlo. También yo te diría, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que tuvo alguna posición un poco más intermedia, citó con toda claridad una enorme cantidad de precedentes de decisiones previas a Azucena, donde las ministras y los ministros, pues la verdad es que no se han puesto de acuerdo sobre si puede haber control o no control de reformas constitucionales, si pueden ser cuestiones de forma, si pueden ser cuestiones de fondo. Entonces yo te diría, hay un tema de que ha habido muchísimas posiciones a lo largo de la historia en la Suprema Corte de Justicia, y la otra cosa que también creo que dijo con mucha claridad el ministro Lainez es, pues si nunca nos hemos pronunciado en este tipo de consultas sobre si se puede analizar o no la constitucionalidad de una reforma a la Constitución, pues es simple y sencillamente porque nunca antes nos lo habían planteado, ¿no? Correcto. Entonces, de alguna manera, si nunca lo habían planteado, la Corte no se podía pronunciar. Ahora sí se va a pronunciar y estaremos al pendiente a ver de qué es lo que dice. Bueno, pues clarísimo, como siempre, abogado. Eres muy amable, Javier Martín Reyes. Un abrazo y buen día. Abrazo fuerte, que estés muy bien, Azucena. Gracias.